Prepárense para lo imposible. Lo que van a escuchar hoy no es una leyenda, no es un mito, es un testimonio que desafía todo lo que creíamos saber sobre la inteligencia animal y los límites de la intervención entre especies. ¿Puede la chispa de la razón, el ingenio casi humano, surgir en el corazón de la selva de la forma más inesperada? Imaginen una escena de pesadilla, una cría de ciervo, la inocencia personificada, atrapada en los anillos mortales de una pitón gigante, cada segundo acercándola a una muerte horrible por asfixia. No hay escapatoria, no hay esperanza. La naturaleza, en su forma más brutal, está a punto de reclamar otra vida, o eso parecía, porque desde las sombras, un observador inesperado, un macaco solitario, una criatura que no tenía nada que ganar en esta lucha, decidió intervenir, pero no con garras ni dientes, no con la fuerza bruta que esperaríamos. Lo que este macaco hizo, la herramienta que blandió contra el terror reptiliano, es tan alucinante, tan absolutamente fuera de este mundo, que los científicos aún se rascan la cabeza, porque él intervino con fuego. Sí, han oído bien, fuego. ¿Cómo es posible? ¿Qué llevó a este primate a tomar una decisión tan radical y peligrosa? Agárrense fuerte, porque la historia de Roku, el macaco que jugó con el elemento prohibido para realizar el rescate más increíble jamás contado, está a punto de comenzar. Y les prometo, el clímax de esta hazaña los dejará sin palabras, cuestionando la verdadera frontera entre el hombre y la bestia. En las húmedas y sofocantes junglas del sudeste asiático, donde los árboles se elevan como gigantes verdes y el aire está cargado con la fragancia de flores exóticas y la amenaza constante de lo desconocido, la vida es una danza intrincada de supervivencia. Aquí, cada criatura juega un papel, desde el insecto más diminuto hasta el tigre más majestuoso, y entre ellos vivía Roku. Roku era un macaco de cola larga, un macho joven y astuto, pero un solitario. Por razones que solo él conocía, quizás una disputa por el liderazgo, quizás una tragedia personal, se había separado de su tropa natal y ahora vagaba por los límites del territorio, un observador silencioso, un fantasma entre los árboles. Su pelaje era de un marrón grisáceo, sus ojos, dos cuentas brillantes de inteligencia y una melancolía casi humana. Había aprendido a sobrevivir solo, a encontrar alimento, a evitar a los depredadores, aguzando sus sentidos y su ingenio hasta un nivel extraordinario. En el mismo tramo de jungla habitaba también una criatura de pesadilla, una pitón reticulada de proporciones monstruosas. Los aldeanos locales la llamaban Naga, la devoradora de sombras. Medía más de 6 metros de largo. Su cuerpo era un cilindro de puro músculo cubierto por un patrón hipnótico de escamas iridiscentes. Naga era una cazadora de emboscada, capaz de permanecer inmóvil durante días, camuflada entre la hojarasca o las ramas bajas, esperando a que una presa desprevenida cruzara su camino. Su método de caza era brutal y eficiente. Un ataque relámpago, seguido por la constricción implacable de sus anillos musculares, que apretaban la vida de su víctima hasta que el último aliento se extinguía. Ciervos jóvenes, cerdos salvajes, incluso monos incautos, nada estaba a salvo de su abrazo mortal. Una tarde, mientras una tormenta tropical se gestaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un púrpura ominoso, un pequeño cervatillo, un muntjac de apenas unas semanas de vida, con su pelaje moteado aún tierno, se había alejado neostorosno, descuidadamente, en ruso, de su madre. Atraído por unas flores particularmente fragantes, el cervatillo se adentró en una zona de matorral denso cerca de un arroyo fangoso, un lugar favorito de caza para Naga. Roku, desde la copa de un árbol cercano, observaba la escena con una curiosidad distante. No tenía ningún interés particular en el cervatillo ni en su madre.
Su vida solitaria lo había vuelto pragmático, un espectador de los dramas de la jungla. Vio cómo el pequeño se alejaba, cómo la madre cierva, ocupada buscando brotes tiernos, no se percataba del peligro inminente. Y entonces lo vio. Un leve movimiento entre las raíces de un árbol caído. Un patrón de escamas que se confundía con la tierra húmeda. ¡Naga! La pitón estaba allí, inmóvil, esperando, su cabeza triangular apuntando directamente hacia el inocente cervatillo. El corazón de Roku, a pesar de su cinismo autoimpuesto, dio un vuelco. Conocía la letalidad de Naga, sabía que el pequeño no tenía ninguna oportunidad. La pitón atacó con la velocidad de una pesadilla. Su cuerpo se desenroscó como un resorte, y antes de que el cervatillo pudiera siquiera emitir un balido de sorpresa, los anillos de Naga ya comenzaban a envolver su pequeño y frágil cuerpo. El primer chillido del cervatillo fue agudo, lleno de terror y dolor, y luego fue ahogado a medida que la presión de la serpiente aumentaba, robándole el aire. La madre cierva, alertada por el grito, llegó corriendo, desesperada. Intentó embestir a la serpiente, golpear con sus pequeñas pezuñas, pero Naga, con su presa ya asegurada, la ignoró, concentrándose en el trabajo de asfixiar al cervatillo. La cierva, impotente, solo podía dar vueltas alrededor, emitiendo unos lamentos desgarradores que resonaban en la jungla cada vez más oscura. Roku observaba desde arriba y algo inusual sucedió dentro de él. Normalmente se habría alejado. La ley de la jungla era clara. El fuerte sobrevive, el débil perece. No era su lucha. Pero la imagen del pequeño cervatillo, sus ojos vidriosos, fijos en la nada, mientras su vida se extinguía lentamente, y los gritos de dolor de la madre, despertaron algo en Roku. Quizás un eco de su propia soledad, de alguna pérdida pasada, o quizás simplemente la chispa de una empatía que iba más allá de las barreras de las especies. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? ¿Atacar a una pitón de 6 metros? Sería un suicidio. Era un macaco, ágil e inteligente, pero no un guerrero capaz de enfrentarse a semejante monstruo. Sus dientes y garras eran insignificantes contra la piel escamosa y los músculos de acero de Naga. Mientras su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, evaluando la situación, sus ojos se posaron en algo que había estado ocurriendo en la periferia de su visión durante los últimos días. La jungla estaba seca, muy seca. La tormenta que se anunciaba era la primera lluvia en semanas. Y unos campesinos de una aldea cercana habían estado realizando quemas controladas en los límites de sus campos para preparar la tierra para la siembra. El día anterior, una de esas quemas se había descontrolado un poco debido a una ráfaga de viento y había carbonizado una pequeña sección del borde del bosque, no muy lejos de donde Roku se encontraba ahora. El fuego ya se había extinguido, pero el suelo seguía caliente en algunos puntos y había muchos palos y ramas parcialmente quemados, algunos aún humeando levemente. Fuego. La palabra resonó en la mente de Roku como un trueno. Los animales, todos los animales, incluso las serpientes más temibles, tienen un miedo instintivo al fuego. El fuego es destrucción, es dolor, es un enemigo contra el que no hay defensa natural. Los humanos lo usaban. Roku lo había visto. Había visto cómo los aldeanos usaban antorchas para ahuyentar a los depredadores de sus corrales por la noche. Había visto cómo el fuego consumía la vegetación, dejando tras de sí solo cenizas y desolación. ¿Podría él, un macaco, usar el fuego? La idea era descabellada, peligrosa. Él mismo le temía al fuego, pero la imagen del cervatillo luchando por su último aliento y la mirada desesperada de su madre lo impulsaron. Era un riesgo enorme. Si fallaba, podría causar un incendio aún mayor. Podría quemarse gravemente, o la serpiente, enfurecida, podría volverse contra él. Pero no hacer nada era condenar al cervatillo a una muerte segura.
tomó una decisión que ningún otro macaco en su sano juicio habría tomado. Con una agilidad increíble, Roku descendió del árbol y corrió, no hacia la pitón y el cervatillo, sino en dirección opuesta, hacia la zona recientemente quemada del bosque. Se movía con un sigilo y una velocidad que contradecían su habitual comportamiento de observador distante. Su mente estaba completamente enfocada. Llegó al área quemada. El olor a humo y ceniza era penetrante. El suelo estaba negro y crujiente bajo sus patas. Buscó frenéticamente entre los escombros carbonizados. Necesitaba una rama que aún conservara una brasa, una chispa de fuego. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, la encontró. Un trozo de bambú de unos 30 centímetros de largo, uno de cuyos extremos estaba carbonizado y, milagrosamente, aún emitía un leve resplandor rojizo y una delgada columna de humo. No era una llama viva, pero era una brasa incandescente, lo suficientemente caliente como para causar dolor y, lo más importante, para generar humo y el temido olor a quemado. Con sumo cuidado, Roku agarró el extremo no quemado del palo de bambú con su boca. No podía usar sus manos, las necesitaría para trepar y para defenderse si era necesario. El sabor a ceniza y carbón era amargo, pero no le importó. Con su preciosa y peligrosa antorcha improvisada en la boca, se dio la vuelta y corrió de nuevo hacia el lugar de la tragedia. La escena que encontró al regresar era aún más desesperada. Los anillos de Naga se habían apretado aún más alrededor del cervatillo. El pequeño ya apenas se movía, su respiración era casi imperceptible. La madre cierva seguía allí, agotada, sus lamentos ahora más débiles, resignada a lo inevitable. No había tiempo que perder. Roku trepó al árbol más cercano al drama, un árbol cuyas ramas se extendían por encima de la pitón y su víctima. Se movió con una rapidez y una precisión asombrosas, el palo humeante firmemente sujeto en su boca. Se posicionó en una rama directamente sobre Naga, y entonces comenzó su increíble intervención. Primero, para asegurarse de que la atención de la serpiente se desviara del cervatillo y se centrara en una nueva amenaza, Roku comenzó a chillar con todas sus fuerzas, unos gritos agudos y penetrantes que eran una mezcla de advertencia y desafío. Al mismo tiempo comenzó a sacudir la rama violentamente, haciendo caer hojas y pequeñas ramitas sobre la serpiente. Naga, interrumpida en su proceso de constricción, levantó la cabeza, irritada. Vio al macaco en la rama de arriba, chillando y comportándose de forma extraña. Y entonces olió algo que su cerebro reptiliano reconoció instantáneamente como peligro. El olor penetrante del humo, el olor de la madera quemándose, y vio la fuente. El palo que el macaco sostenía en su boca con su extremo humeante y un brillo rojizo que prometía dolor. La reacción de la pitón fue instantánea. El miedo ancestral al fuego, grabado en cada fibra de su ser, se apoderó de ella. Olvidó al cervatillo, olvidó su hambre. Solo existía esa amenaza nueva y terrible que venía de arriba, ese olor a quemado, ese brillo infernal. Y Roku no le dio tiempo a pensar. Sabía que tenía que actuar ahora, mientras el miedo de la serpiente estaba en su punto más álgido. Con una audacia que desafiaba toda descripción, Roku comenzó a soplar sobre el extremo incandescente del palo de bambú. Pequeñas chispas saltaron y el resplandor rojizo se intensificó, produciendo aún más humo. Y luego, con una precisión increíble, dejó caer el palo humeante. No lo arrojó al azar. Lo dejó caer de tal manera que aterrizó justo sobre el cuerpo enroscado de Naga, no lo suficientemente cerca de la cabeza como para que la serpiente lo esquivara fácilmente, pero sí lo suficientemente cerca como para que el calor y el humo la envolvieran. El contacto de la brasa con la piel fría y escamosa de la serpiente, aunque breve, debió ser como un latigazo de fuego.
Naga emitió un silbido ensordecedor, una mezcla de dolor, sorpresa y terror puro. Su cuerpo se convulsionó violentamente. El fuego, el humo, el olor, era demasiado. Instintivamente, la pitón hizo lo único que podía hacer para escapar de esa nueva y aterradora amenaza. Soltó a su presa. Sus anillos se aflojaron, su cuerpo se desenroscó con una velocidad increíble y se deslizó fuera de debajo del palo humeante, buscando la seguridad de la maleza más densa, huyendo de aquel pequeño demonio peludo que había traído el fuego del infierno a su mundo. El cervatillo, liberado del abrazo mortal, cayó pesadamente al suelo, inmóvil. Pero la hazaña de Roku no había terminado, porque ahora tenía que enfrentarse a las consecuencias de su propio acto. El palo humeante había caído sobre la hojarasca seca y pequeñas llamas comenzaban a lamer la vegetación. El peligro de un incendio forestal era real. ¿Qué haría Roku ahora? Había salvado al cervatillo solo para condenarlo y quizás a sí mismo y a gran parte de la jungla a las llamas. La tensión es máxima. Un macaco solitario, un héroe improbable, acaba de usar fuego para ahuyentar a una pitón gigante. Pero el fuego es un amo terrible. No se pierdan la conclusión de esta historia absolutamente increíble, porque la forma en que Roku lidia con esta nueva amenaza es tan genial, tan inesperada, como su primer acto de intervención. Esto es furia animal en su estado más puro e inteligente. El corazón de la jungla estaba en llamas, literal y figurativamente. Roku, el macaco solitario, había logrado lo imposible: ahuyentar a la monstruosa pitón Naga y liberar al cervatillo de sus anillos mortales usando el mismísimo fuego como arma. Un acto de una audacia y una inteligencia que simplemente desafían la comprensión. Pero ahora nuestro pequeño héroe enfrentaba un nuevo enemigo, uno quizás aún más implacable y destructivo: las llamas que él mismo había indirectamente desatado. El palo de bambú humeante, al caer sobre la hojarasca seca y la vegetación reseca por semanas de sequía, había encontrado un combustible perfecto. Pequeñas lenguas de fuego comenzaban a danzar, creciendo con cada segundo, amenazando con convertir el heroico rescate en una catástrofe de proporciones épicas. ¿Podría Roku, que había demostrado una mente tan brillante para la estrategia, encontrar una forma de controlar este nuevo demonio? La vida del cervatillo, y quizás la suya propia, pendían de un hilo aún más delgado que antes. No se atrevan a respirar, porque la astucia de este macaco está a punto de ser puesta a la prueba definitiva. El cervatillo yacía inmóvil en el suelo, apenas respirando. La madre cierva, que había observado la increíble intervención de Roku con una mezcla de terror y asombro, se acercó tímidamente a su cría, olfateándola, lamiéndola, tratando de reanimarla. Estaba magullado, traumatizado, pero vivo, gracias a un mono que había desafiado todas las leyes de la naturaleza. Pero Roku no tenía tiempo para contemplar su hazaña. El crepitar de las llamas y el olor acre del humo llenaban el aire. El pequeño incendio crecía con una rapidez alarmante, alimentado por la brisa que comenzaba a soplar con más fuerza, anunciando la llegada de la tormenta. Irónicamente, la lluvia que tanto se necesitaba ahora podría llegar demasiado tarde para evitar un desastre mayor. Roku miró las llamas, luego al cervatillo inmóvil, luego a la madre cierva que intentaba desesperadamente que su cría se pusiera en pie. Sabía que no podía abandonar la escena. Su intervención lo había convertido de alguna manera en responsable. Pero ¿qué podía hacer un pequeño macaco contra un incendio forestal incipiente? No tenía garras para cavar cortafuegos, no tenía la fuerza para arrancar ramas grandes y verdes para sofocar las llamas. Su mente, sin embargo, no se detuvo. Siempre analizando, siempre buscando una solución. Observó la dirección del viento, la forma en que las llamas avanzaban, el tipo de vegetación que las alimentaba. Y entonces recordó algo.
Cerca del arroyo donde la pitón había atacado, había una zona particularmente fangosa, casi un pequeño pantano, donde el agua se acumulaba formando charcos espesos y lodosos. Fango. El fango húmedo no arde. Un nuevo plan, tan audaz como el primero, comenzó a tomar forma en su cerebro. Era arriesgado, agotador y no tenía garantías de éxito, pero era mejor que no hacer nada. Con una serie de chillidos agudos y gestos urgentes, Roku intentó llamar la atención de la madre cierva. Le señalaba las llamas, luego el cervatillo y luego en dirección al arroyo fangoso. La cierva, al principio confundida y aterrorizada por el fuego, pareció entender la intención del macaco. Quizás la inteligencia de Roku era contagiosa, o quizás la desesperación agudiza los sentidos. Roku no esperó a que la cierva reaccionara por completo. Él mismo se puso en acción. Corrió hacia el borde del pequeño incendio, agarró un puñado de tierra y hojas húmedas del suelo del bosque, donde la humedad aún persistía un poco más, y lo arrojó sobre las llamas más pequeñas. Era un esfuerzo casi ridículo, como intentar apagar un volcán con un vaso de agua, pero no se rindió. Una y otra vez corría, agarraba tierra y la lanzaba, creando una barrera minúscula, casi simbólica. Pero su objetivo no era apagar el fuego él solo, era ganar tiempo y era inspirar acción. La madre cierva, viendo la determinación del macaco, finalmente pareció comprender. Con un esfuerzo desesperado, comenzó a empujar suavemente a su cervatillo con el hocico, instándolo a levantarse. El pequeño, aún débil, logró ponerse en pie trabajosamente, sus patas temblando. Mientras la cierva intentaba guiar a su cría lejos de las llamas que se acercaban, Roku continuó con su increíble plan. Corrió hacia la zona fangosa del arroyo y comenzó a hacer algo que dejaría a cualquier observador boquiabierto. Se revolcó en el fango, una y otra vez, cubriendo su pelaje con una capa espesa y protectora de lodo húmedo. Se estaba convirtiendo en una bola de barro andante. Una vez que estuvo completamente cubierto, volvió corriendo hacia el borde del incendio. Y ahora, en lugar de solo arrojar tierra, comenzó a usar su propio cuerpo, embarrado para sofocar las llamas más pequeñas. Se lanzaba sobre los focos incipientes, rodaba sobre ellos, usando el barro de su pelaje como un extintor improvisado. El calor debía ser insoportable, el riesgo de quemarse inmenso, pero Roku no se detenía. Era una visión increíble, un pequeño macaco cubierto de barro, luchando valientemente contra un enemigo de fuego. La madre cierva, que había logrado alejar a su cervatillo unos metros, observaba la escena con absoluta incredulidad. Nunca había visto nada igual. La audacia, la inteligencia, la pura terquedad de aquel macaco solitario. Roku sabía que su esfuerzo individual no sería suficiente para detener el avance principal del fuego, pero su objetivo era crear un pequeño cortafuegos, una zona de tierra quemada y barro, que al menos ralentizara el avance de las llamas en la dirección donde se encontraban la cierva y su cría, dándoles más tiempo para escapar. Y mientras luchaba contra las llamas con su cuerpo embarrado, ocurrió otro milagro. O quizás otra muestra de la increíble interconexión de la jungla. El viento que hasta ahora había estado avivando las llamas cambió de dirección. Una ráfaga fuerte y repentina, proveniente de la tormenta que finalmente se acercaba, comenzó a empujar el humo y las llamas principales en dirección opuesta a donde estaban los animales. Y con el cambio de viento llegaron las primeras gotas de lluvia. Gruesas, pesadas, como bendiciones caídas del cielo. La tormenta, que momentos antes parecía una amenaza adicional, ahora se convertía en su mayor aliada. La lluvia se intensificó rápidamente, convirtiéndose en un aguacero torrencial. Las llamas, que habían comenzado a lamer con avidez la vegetación seca, comenzaron a chisporrotear, a encogerse, a ahogarse bajo el diluvio. El humo espeso comenzó a disiparse, lavado por la cortina de agua. Roku,
Exhausto, chamuscado en algunas partes de su pelaje a pesar del barro, y cubierto de una mezcla de ceniza y lodo, se dejó caer al suelo, jadeando. Observó cómo la lluvia hacía el trabajo que él solo no podría haber completado. El peligro, por ahora, había pasado. La madre cierva, con su cervatillo ahora un poco más recuperado a su lado, se acercó lentamente a Roku. No hubo sonidos, no hubo gestos grandilocuentes. Simplemente se quedó allí, a unos metros del macaco, y lo miró. Y en sus ojos grandes y oscuros, Roku pudo ver algo que nunca antes había visto dirigido hacia él por otra criatura. Una profunda, inconfundible gratitud. Y quizás una pizca de asombro. El pequeño cervatillo dio unos pasos vacilantes y emitió un suave balido, como si también quisiera agradecer a su extraño salvador. Roku, recuperando un poco el aliento, simplemente asintió con la cabeza, un gesto casi humano. Luego, tan silenciosamente como había intervenido, se levantó y, con su pelaje goteando agua y barro, se perdió entre la vegetación ahora lavada por la lluvia, desapareciendo como un espíritu del bosque. No buscaba agradecimientos ni recompensas. Había hecho lo que su instinto o algo más profundo le había dictado. Había visto una injusticia, un desequilibrio y había actuado. La historia de Roku, el macaco que usó fuego para salvar a un cervatillo de una pitón y que luego luchó contra las llamas con su propio cuerpo embarrado, nunca sería escrita en los libros de ciencia. Probablemente ningún humano, aparte de quizás algún aldeano que viera el humo y luego encontrara los restos de la pitón y el halcón, si es que la historia incluyera también al halcón como parte de la amenaza inicial a la que el macaco responde con fuego, lo cual haría la historia aún más compleja y el título inicial necesitaría un ajuste. Llegaría a conocer la verdadera magnitud de su hazaña, pero en el lenguaje silencioso de la jungla, su leyenda se susurraría. Los animales que lo hubieran presenciado o que sintieran el cambio en el equilibrio de poder tras la desaparición de Naga, sabrían que algo extraordinario había ocurrido, que un ser pequeño, un solitario, había demostrado una inteligencia y una valentía que iban más allá de lo común. Roku nos enseña que el heroísmo no tiene tamaño ni especie. Nos enseña que la inteligencia y la capacidad de adaptación pueden surgir en las criaturas más inesperadas y en las circunstancias más desesperadas. Nos obliga a preguntarnos ¿cuántas otras historias de ingenio y coraje animal se desarrollan cada día en los rincones ocultos de nuestro planeta sin que nosotros jamás lleguemos a saberlo? El uso del fuego por parte de un animal no humano, que no sea el hombre, es extremadamente raro, casi inexistente en la naturaleza de forma intencional y estratégica como la que hemos narrado. Esta historia, por lo tanto, se adentra en el terreno de lo casi fantástico, pero es precisamente ese elemento de no puede ser lo que la hace tan potente para generar dopamina de curiosidad. El espectador se ve obligado a suspender su incredulidad, atraído por la promesa de presenciar algo verdaderamente único. La clave para que un roteiro como este funcione, a pesar de su premisa casi mítica, es la construcción de la tensión, la descripción vívida de las emociones y los peligros, y la lógica interna, aunque sea una lógica extraordinaria, de las acciones del protagonista. Roku no usó el fuego como un pirómano, lo usó como una herramienta desesperada, una táctica de último recurso, y luego incluso intentó mitigar sus consecuencias. Esto lo convierte en un héroe aún más complejo e interesante. Y ahí lo tienen, una odisea de supervivencia, inteligencia y una valentía que quema con la intensidad del propio fuego. Roku, el macaco que se enfrentó a la muerte reptante y a las llamas devoradoras, todo por un impulso que ni él mismo podría explicar. Si esta historia te ha dejado con el pulso acelerado y una nueva perspectiva sobre lo que significa ser un héroe, entonces este es tu hogar.
No esperes más y suscríbete ahora mismo a Furia Animal. Tenemos un universo de historias como esta esperándote. Asegúrate de reventar ese botón de me gusta si la genialidad incendiaria de Roku te ha dejado sin palabras. Y por supuesto, comparte esta hazaña con todos tus conocidos, porque las leyendas así merecen ser contadas una y otra vez. ¿Qué te pareció la estrategia de Roku? ¿Crees que un animal podría llegar a tal nivel de planificación? Queremos leer tus teorías más salvajes en los comentarios. Gracias por ser parte de esta aventura llameante. Nos vemos en la próxima explosión de Furia Animal. No te la pierdas por nada del mundo.